Nos acercamos a una temporada en la que muchos padres de familia tienen un gran dolor de cabeza y es la compra de los útiles escolares para el regreso a clases de los menores. En Venezuela la escolaridad corre peligro. En más de un 300% subieron los precios de los útiles y uniformes escolares en ese país. Oliver Rodríguez, de nuestro canal aliado Venevisión, nos cuenta que la preocupación de los padres se acrecienta cada día más. Si supieras tú que la lista mía que me entregaron a mí da nada más la lista sola de 25.000 a 30.000. O sea, ¿cómo yo voy a costear eso? No puedo. Un salario mínimo no alcanza ahorita para nada. Lo están haciendo con el fin de hostigarnos a nosotros, digamos los venezolanos, de que nos cansemos de tantas cosas y cosas sobre los sobreprecios. Yo pienso que son los grandes políticos, entre comillas, de la oposición que lo hace. Que le metan la lupa a esos precios porque realmente cuando es escolar es una cosa del día a día. ¿Qué te puedo decir? O sea, los precios están exagerados. Nada más en dos cositas que le compré fueron casi 5.000 bolívares, 2 pantalones y 2 camisetas, más nada. Ningún sector escapa a los altos niveles inflacionarios que vive el país. La medición que hace el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros de la Canasta Básica Familiar refleja que el rubro educación muestra un avance desenfrenado de los precios. En casi 300% se ubica el aumento de los útiles y los uniformes en el último año. En el 2014 ni siquiera para la camisa nos alcanzaba. Con el salario mínimo del año 2014 solamente se pudo comprar un pantalón, un par de medias y un par de zapatos de diario. En el 2015, bueno, es la peor de las tragedias de las madres venezolanas. Con el salario de hoy en día, las madres venezolanas solamente pueden comprar un par de zapatos y un par de medias. Si este gobierno pretende que nuestros muchachos vayan al colegio con los pantalones chucutos y con las camisas apretadas. Una familia necesita 4 salarios mínimos para mandar a un muchacho al colegio bien equipado. El informe del Sendas precisa que mientras los uniformes y listado de útiles escolares necesarios para un grupo de 3 estudiantes de una familia que cursen la etapa preescolar, educación básica y media, tuvieron un costo de 19.501,85 bolívares en mayo de 2014. Luego de 12 meses, los precios se dispararon hasta rondar los 70.788,95 bolívares. La Cámara Venezolana de Industria Educativa y Materiales señala que el alza de productos se debe a que han tenido que acceder a materia prima a una tasa que no es la preferencial. En un dolor de cabeza se ha convertido la búsqueda de los útiles escolares y también de los uniformes para los representantes venezolanos. Ellos aseguran que los altos costos en el país fulminan el bolsillo de todos los ciudadanos. ¿Será que estos niños y jóvenes podrán continuar con sus deberes? ¿Se afinan detalles en el aparato productivo del país? Para la Alianza Informativa Latinoamericana desde Caracas, Venezuela, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.